narcisos perdidos. Estamos perdidos. Mira, ya no te quiero. Ni que da que otra oportunidad si nada cambiará. Sabes la verdad, pasaría una eternidad. Hay que encubrir el punto final para poder encontrar la vida de realidad, superar la adversidad, superar la adversidad. Ya no es contigo. Oh, no, no, no. Vale, y ahora viene la ahora digamos que hasta donde hemos llegado vendría cuando puede ahí que escribir el punto final y luego otra vez el bueno, obviamente sale está. No, pero vamos a ir precisando ahí porque tenemos todavía lagunas ahí y cosas que no quedan bien. Bien. Sí, sí. Y la parte del medio. Algo así, porque estaba buscando las luces. No quiero entrar demasiado. Tampoco. Incluso la parte que tengo en la parte para la parte tiene que ser un diálogo que haya para que esta música ya no es comunidad. Estamos trabajando ya. Venga, arriba. Desde arriba. Es igual, ya que Y ya ni te miro. Tengo muy claras algunas cosas, con otras me hago un gran lío. La pasión y el deseo cayeron en el olvido, ya no tiene sentido. Y para qué. A mí me piden fuego parar ahí antes, tío. tienen sentido.
Ratatata. Yo realmente tampoco veo una grandísima diferencia entre parar. Pero sí, porque claro, estoy tocando y cantando. Pero deciros dónde parar. Pero es que el patrón, y claro, y el cuerpo, nosotros que tocamos sobre el patrón, yo toco sobre el patrón. Entonces, claro, el patrón y el cuerpo dividen. Pero nosotros no pensamos la muerte al patrón. Sí. I can make you love me if you don't. No, pero ya marcamos todas las Estamos perdidos, por fin encuentro el camino. Ni quedar como amigos, ni bailar. Sostenido, algo le pasa, o sea... Bueno, No le hemos hecho tiempo ni una. Vale, pues vamos a hacerlo aquí. o sea, sería... Yo lo puedo hacer también. A ver, hazte la cosa. Más que nada para ver si te suena o no te suena, porque venimos Otra oportunidad, si nada cambiará. Pero la vida no tardó en destrozar la perfección de la forma. Incluso en Shakespeare vemos el principio del fin. Se manifiesta en la gradual descomposición del verso blanco en las últimas obras, en el predominio concedido a la prosa y en la importancia excesiva de la caracterización. Los pasajes de Shakespeare, y hay muchos, donde el lenguaje es desaliñado, vulgar, exagerado, grotesco, obsceno, incluso, se deben enteramente a que la vida pide un eco de su propia voz y rechaza la intervención del estilo bello, solo a través del cual deberá permitirse que la vida haya expresión. Shakespeare no es, ni mucho menos, un artista impecable. Es demasiado amigo de ir directamente a la vida y tomar de ella su habla natural. Olvida que cuando el arte abdica de su medio imaginativo, abdica de todo. Goethe dice en alguna parte: In der Beschränkung sieht sich erst der Meister. Trabajando dentro de límites es donde se revela el maestro. Y la limitación, la condición misma de cualquier arte es el estilo. Pero no es necesario que nos detengamos más en el realismo de Shakespeare. La tempestad es la más perfecta de las palinodias. Lo único que queríamos señalar es que la obra magnífica de los artistas isabelinos y jacobeos llevaba en sí las semillas de la disolución y que,
Si debió parte de su fuerza emplear la vida como materia prima, debió toda su flaqueza emplear la vida como método artístico. El resultado inevitable de esa situación, de esa sustitución de un medio creativo por otro imitativo, de esa renuncia a una forma imaginativa, lo tenemos en el moderno melodrama inglés. Los personajes en el moderno melodrama inglés, los personajes de estas obras hablan en el escenario lo mismo que hablarían fuera de él. Ni aspiran a nada, ni aspiran la H. Están tomados directamente de la vida y reproducen su vulgaridad hasta el último detalle. Ostentan los andares, las maneras, la indumentaria y el acento de las personas de verdad. Pasarían inadvertidos en un vagón de tercera. Y sin embargo, qué aburridas son las obras. No consiguen producir ni siquiera esa impresión de realidad que persiguen y que es su única razón de ser. Como método, el realismo es un completo fracaso. I must say. Lo que es cierto del teatro y la novela no lo es menos de esas artes que llamamos artes decorativas. Toda la historia de estas artes en Europa es un registro de la lucha entre el orientalismo, con su rechazo declarado a la imitación, su afición al formulismo artístico, su repugnancia a la representación material de ningún objeto de la naturaleza y nuestro espíritu imitativo. Allí donde ha imperado lo primero, como en Bizancio, Sicilia y España, sin ir más lejos, por ejemplo, por contacto material, o en el resto de Europa por influjo de las cruzadas, the Crusades, hemos tenido obras bellas e imaginativas en las que las cosas visibles de la vida se transmutan en convenciones artísticas y las cosas que la vida no tiene se inventan y componen para su deleite. Pero allí donde hemos vuelto a la vida y la naturaleza, nuestra labor ha sido siempre vulgar, ordinaria y vacía de interés. La tapicería moderna, con sus efectos aéreos, su calculada perspectiva, sus anchas extensiones de cielo desierto, su realismo fiel y laborioso, carece de la más mínima belleza. El vidrio pictórico de Alemania es absolutamente detestable. Si en Inglaterra estamos empezando a tejer alfombras admisibles, es solo porque hemos vuelto al método y el espíritu de Oriente. Nuestras esteras y alfombras de hace 20 años, con sus verdades solemnes y deprimentes, su culto inane a la naturaleza, sus sórdidas reproducciones de objetos visibles, han venido a ser motivo de irrisión hasta para el filisteo. Un maometano cultivado nos comentó una vez: ustedes los cristianos están tan atareados en malinterpretar el cuarto mandamiento que ni se les ha ocurrido la aplicación artística del secondo Evangelio según Mateo. Le sobraba la razón, y toda la verdad del asunto estriba en esto, en que la escuela donde hay que ir a aprender arte es el arte, n'est pas la vie. Y ahora permíteme que te lea un pasaje que creo que zanja la cuestión muy, pero que muy cabalmente. No siempre fue así. De los poetas no es menester decir nada, pues con la desdichada excepción del señor Wordsworth, han sido realmente fieles a su alta misión, y la opinión universal los tiene por absolutamente indignos de crédito. Pero en las obras de Heródoto, que a pesar del empeño superficial y cicatero de los escolistas modernos en verificar su historia, merece ser llamado el padre de las mentiras. En los discursos publicados de Cicerón y las biografías de Suetonio, en el mejor Tácito, en la historia natural de Plinio, en el periplo de Anón, en todas las crónicas primitivas, en las vidas de los santos, en Froissart, en Sir Thomas Malory, en los viajes de Marco Polo, The Travels of Marco Polo,
Enolaus Magnus y Aldrovandus y Conrado Licóstenes, con su magnífico Prodigiorium et Ostentorum Chronicon, en las autobiografías de Benvenuto Cellini, en las memorias de Casanova, Je suis René Raphael Jacob Prat, Casanova y Mora d'Ebre, en la historia de la peste de Defoe, en la vida de Johnson de Boswell, en los despachos de Napoleón. Perdón, aquí debo enseñar esto. En los despachos de Napoleón y en las obras de nuestro propio Carlyle, cuya Revolución Francesa es una de las novelas históricas más fascinantes que se han escrito, los hechos o están sometidos a la posición subordinada que les corresponde, o excluidos de plano por razón general de insipidez. Ahora todo ha cambiado. Los hechos no solo encuentran hueco en la historia, sino que están usurpando el ámbito de la fantasía y han invadido el reino del romance. Su contacto glacial se extiende a todo. Están vulgarizando a la humanidad. El crudo comercialismo de los Estados Unidos, su espíritu materializador, su indiferencia al lado poético de las cosas y su falta de imaginación y de altos ideales inalcanzables, nacen enteramente de que ese país adoptara como héroe nacional a un hombre que, según confesión propia, era incapaz de decir una sola mentira. Y no es exagerado afirmar que la historia de George Washington y el cerezo, George Washington y el cerezo, George Washington y el cerezo, o el cerezo y George Washington, como la manzana dans la tête de Newton, podríamos hablar, han hecho más daño y en menos tiempo que ningún otro apólogo moral de toda la literatura en su vastísima historia. Y Cyril le dice a Vivian: «Vamos, hombre». Y Vivian le contesta: «Yo te aseguro que es así». Y lo gracioso del caso es que la historia del cerezo en flor es pura patraña. Pero no vayas a creer que soy demasiado pesimista sobre el futuro artístico de los United States of America. Philadelphia was the capital once upon a time. Ni de nuestro propio país. Atiende a lo que te digo ahora. Que algún cambio tendrá lugar antes de que este siglo llegue a su término, no lo ponemos en duda. Aburrida por la tediosa y edificante conversación de quienes no tienen ni ingenio para la exageración, ni genio para el romance. Cansada de la persona inteligente, cuyas reminiscencias se asientan siempre, y cuando digo siempre, siempre, en su memoria particular, valga decir también que muchas veces acertada por la memoria de la historia oficial y en mayúsculas, cuyas afirmaciones se ciñen sin excepción a la verosimilitud de los hechos fácticos y que en cualquier momento corre el riesgo de que la corrobore el primer filisteo que pase o pasase o pasará por allí o por donde sea. La sociedad ha de volver antes o después a su líder perdido, el mentiroso cultivado a la par que fascinador. Mentiroso cultivado a la par que fascinador. ¿Quién fue el primero que, sin haber ido jamás a la ruda cacería,
Les contó un atardecer a los hombres errabundos de las cavernas cómo había sacado el megaterio a rastras de la purpúrea oscuridad de su cueva de jaspe, o dado muerte al mamut en combate singular para volver cargado con sus áureos colmillos. No lo sabemos, y ni uno solo de nuestros modernos antropólogos con su tan cacareada ciencia ha tenido la valentía vulgar de decírnoslo. Fueran cuales fuesen su nombre y su raza, lo que está claro es que fue el verdadero fundador del trato social. Pues el objetivo del mentiroso no es otro que encantar, deleitar, dar placer. Pues el objetivo del mentiroso no es otro que encantar, deleitar, dar placer a los otros, a todas y a todas los seres que buenamente pueda y por supuesto se dejen. Él es la auténtica base de la sociedad civilizada y sin él, una cena de invitados, aunque sean las mansiones de los grandes aristócratas o burgueses, es tan insulsa como una conferencia en la Royal Society o un debate en las sociedades auteurs o una farsa del señor Burnand. Francis C. Burnand, 1836-1917, libretista de la ópera de Sullivan, Cox and Box y director de la revista Punch de 1890 a 1906. Ay, perdón. Grita. Oh, les auteurs. Francis C. Burnand, 1836-1917, libretista de la opereta de Sullivan, Cox and Box y director de la revista Punch del 1880. Esta casa es del 1883 al 1903, revista Punch. Ni ha de ser una sociedad la única que le reciba con los brazos abiertos de par en par. El arte, escapando de la cárcel del realismo social o no social, pero en cualquier caso insustancial para lo que es el devenir del propio arte, que como sabemos la vida debe copiarlo si quiere ser vida digna, feliz, dicharachera, hermosa, fantasiosa, disfrutar. No me voy a entretener porque esto no lo dice Wilde, lo digo yo. El arte, escapando de la cárcel del realismo, correrá a su encuentro y le besará en los de hombre mendaces y hermosos labios, sabiendo que él solo está en posesión del gran secreto de todas sus manifestaciones. El secreto de que la vida es entera y absolutamente cuestión de estilo. Mientras que la vida, la pobre vida humana, verosímil y carente de interés, cansada de repetirse en beneficio del señor Herbert Spencer, los historiadores científicos y los compiladores de estadísticas en general le seguirá dócilmente y tratará de reproducir a su manera simple y mostrenca algunas de las maravillas de las que él habla. El gran mentiroso, que puede ser tú y tú y tú y tú
y el de atrás también. Y esa, la que mira como si no fuera la cosa contigo, también puede ser tu querida. Sí, tú. La que tu nombre empieza por U. Y no es Úrsula. Y menos Úrsula Andrés. Aunque hay otro que se llama Andrés que está ahí al fondo, que también eres tú. El gran mentiroso puede serlo. Sin duda habrá siempre críticos que, como cierto escritor de la Saturday Review, censuren gravemente el narrador de cuentos de hadas por su defectuoso conocimiento de la historia natural, que midan la obra imaginativa por su propia carencia de la facultad de imaginar y que alcen con horror sus manos manchadas de tinta si algún honrado caballero que no ha viajado más allá de los tejos de su jardín pergueña un libro de viajes fascinante, como hizo Sir John Mandeville, o como el gran Raleigh. Escribe toda una historia del mundo sin tener la más mínima noción del pasado, ni falta que le hace. Para excusarse buscarán amparo tras el escudo de aquel que hizo al mago próspero y le dio por servidores a Calibán y Ariel. Estamos hablando de la tempestad de Shakespeare. Que oyó a los tritones hacer sonar sus trompas en torno a los arrecifes de coral de la isla encantada, Enchanted Island, y a las hadas intercambiar sus cantos en un soto de Atenas, que condujo a los reyes fantasmas en oscuro cortejo por el brumoso páramo escocés y escondió a Hécate en una cueva con las extrañas hermanas. Apelarán a Shakespeare como siempre y citarán el pasaje de Marras, olvidando que ese desgraciado aforismo de que el arte sostiene el espejo de la naturaleza lo dice Hamlet premeditadamente para convencer a los circunstantes de su absoluta demencia en toda cuestión artística. Cyril dice: otro cigarrillo, por favor. Amigo mío, le contesta Vivian, amigo mío, tú dirás lo que quieras, pero no es más que una frase teatral y está tan lejos de representar las opiniones de Shakespeare sobre el arte como los discursos de Iago de representar sus opiniones sobre la moral. Estamos hablando de Iago, personaje de Otelo, tragedia también de Shakespeare. Pero déjame llegar al final del pasaje. El arte halla su perfección dentro y no fuera de sí mismo. El arte halla su perfección dentro y no fuera de sí mismo. No ha de ser juzgado por patrones externos de semejanza. Es un velo más que un espejo. Tiene flores que ningún bosque conoce, pájaros que no posee ninguna arboleda. Hace y deshace muchos mundos y puede bajar la luna del cielo con un hilo escarlata. Suyas son las formas más reales que el hombre vivo, las que puede crear el poeta según Shelley en su poema dramático Prometheus Unbound de 1820. Y suyos los grandes arquetipos de los que las cosas que existen son solo copias, unfinished, inacabadas. A sus ojos, la naturaleza no tiene ni leyes ni uniformidad. El arte obra milagros a su antojo y a su llamado acuden los monstruos de la cisma. Manda al almendro florecer en invierno y envía la nieve sobre la mies granada. A su conjuro la escarcha posa su dedo de plata sobre la boca ardiente de junio y los leones alados salen reptando de las entrañas de los montes de Lidia. Las dríadas acechan su paso en la fronda y los morenos faunos reciben su llegada con extraña sonrisa de Profident. Tiene dioses con cara de halcón que le adoran y los centauros galopan a su lado. Cyril le dice: eso me gusta, Vivian, lo estoy viendo. ¿Acaba ahí? Y Vivian le contesta: no, hay un pasaje más.
pero es puramente práctico. Se limita a sugerir algunos métodos con los que podríamos resucitar este arte perdido de la mentira. Cyril, bien, pero antes de que me lo leas, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué quieres decir con eso de que la vida, la pobre vida humana, verosímil y carente de interés, trata de reproducir las maravillas del arte? Je ne comprends. Comprendo muy bien tu objetivo a hacer del arte un espejo. A mirror from the art. ¿Piensas que reduciría al genio al papel de un cristal agrietado? Pero no creerás en serio que la vida imita al arte, ¿no? Que de hecho la vida es el espejo y el arte la realidad. Vivian le contesta. Pues sí, querido amigo. Absolutamente cierto. En esto creo. Lo creo. Aquí, ahora y siempre. Aunque pueda parecer una paradoja, y las paradojas son siempre cosas peligrosas, por no decir peligrosísimas, no por ello es menos cierto que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita la vida. Todos hemos visto cómo en Inglaterra, la Inglaterra de nuestros días, cierto tipo curioso y fascinante de belleza, inventado y enfatizado por dos pintores imaginativos, ha influido en la vida. De tal modo que uno se puede ir a una inauguración privada de tal modo que no se puede ir ni a una inauguración privada ni a un salón artístico sin ver aquí los místicos ojos de sueño de Rossetti, Dante Rossetti, la larga garganta de marfil, la extraña mandíbula cuadrada, la sombría cabellera que tan ardientemente amó, allí la dulce doncella de la escalera de oro, la boca en capullo y la hermosura cansada de Laus Amoris, el rostro demudado por la pasión de Andrómeda, las delgadas manos y ágil belleza de la Viviana del sueño de Merlín. Wilde está aludiendo aquí a dos tipos de mujer que respectivamente se repiten en las pinturas de los prerrafaelitas Dante Gabriel Rossetti y Edward Burne-Jones. Y siempre ha sido así. Un gran artista inventa un tipo y la vida trata de copiarlo, de reproducirlo en formato popular como un editor industrioso. Ni Holbein ni Van Dyck encontraron en Inglaterra lo que nos han dado. Traían sus tipos consigo y la vida, con su aguda facultad imitativa, se aplicó a suministrar modelos al maestro. Así lo comprendió el sagaz instinto artístico de los griegos, que en la estancia de la recién casada ponían una estatua de Hermes o de Apolo, para que engendrara hijos tan hermosos como las obras de arte que contemplaban en su éxtasis o en su dolor. Sabían que la vida no solo gana con el arte espiritualidad, hondura de pensamiento y sentimiento, tumulto o paz para el alma, sino que puede modelarse a sí misma conforme a las líneas y colores del arte y reproducir la dignidad